Bueno, por favor, ahora tomen su Biblia y por favor ábranla en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Estamos continuando en esta preciosa carta que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y nos encontramos en la segunda parte del versículo 25, pero voy a comenzar leyendo desde el versículo 17 para que tengamos el contexto en esta mañana. Pablo escribe: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera de vivir pasada, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la imagen y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como se mencionó la semana pasada, la advertencia de Pablo de que los creyentes de Éfeso debían hablar la verdad con sus prójimos está tomada directamente del Antiguo Testamento, y el pasaje es Zacarías 8:16. Tú puedes ir allá, vamos a estudiarlo en un momento. Sin embargo, lo que no mencioné la semana pasada es que en el versículo que nos lleva al versículo 16 de Zacarías, encontramos a Dios haciendo una promesa al remanente en Israel de que haría bien tanto a Jerusalén como a Judá. Zacarías 8:14 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé hacerlos mal por cuanto vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Versículo 15, así que al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temas. Entonces aquí hay una promesa, una verdad que se hará realidad. Dios va a hacerles el bien y por eso no tienen que temer. Así como sucede en el Nuevo Testamento, así sucedió en el Antiguo Testamento. Las promesas de Dios no eximieron al pueblo de Dios de su responsabilidad. Inmediatamente después de dar la promesa, Zacarías da la aplicación para que el pueblo de Dios pueda vivir a la luz de esta promesa. Miren el versículo 16, Zacarías 8. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y no te conduce a la paz vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Aunque habían tenido el hábito de la falsedad, ahora debían cultivar acciones que los condujera a un estilo de vida habitual de la verdad y sinceridad piadosa entre los hermanos, conducirse de una manera sincera que agrade a Dios. Estas son las cosas que habéis de hacer. Habla verdad cada cual con su prójimo. Dios estaba haciendo algo nuevo y por eso el pueblo de Dios también debía hacer algo nuevo. Y lo primero que debían de hacer era dejar de hablar con mentiras. Ellos estaban en esa posición porque no estaban hablando la verdad. Ellos estaban viviendo mentiras y el Señor les dice: ya no más mentiras, no más deshonestidad, no más engaños. Ahora solo hablen la verdad. Eso los llevará a la paz. Dejen la maldad en sus corazones. Ustedes son miembros de un mismo cuerpo. Deben de amarse los unos a los otros. Deben de caminar en integridad en su corazón con su prójimo.
Así es de que nosotros aprendemos aquí que en cada generación, en cada época y en cada iglesia, Dios espera que nuestra forma de hablar se caracterice por una integridad, una honestidad y una verdad. Y también amor. Integridad, honestidad, verdad y amor. Las palabras pronunciadas por Zacarías estaban dirigidas al remanente de Israel, a los creyentes verdaderos. Dios los iba a bendecir, pero esa bendición venía con una responsabilidad y tenían que caminar a la luz de esa responsabilidad. Tenían que hablar con verdad y tenían que vivir esa verdad. Así es de que tú ves aquí la reverencia en estas palabras que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia estaba recibiendo la promesa de Dios, así como el remanente allá en el Antiguo Testamento. Dios tenía promesas y propósitos para ellos. Ellos tenían que arrepentirse y creer en su Hijo Jesucristo en la iglesia de Éfeso, y con eso venían promesas. Y hay muchas promesas para nosotros ahora, como Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra promesa es Lucas 12:32. No temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así es de que tenemos estas grandes promesas de parte de Dios, y sin embargo nosotros como iglesia alguna vez vamos a experimentar plenamente las bendiciones de esas grandes promesas, pero debemos de caminar a la luz de ellas. Debemos de ser una gente comprometida con la verdad. Y la pregunta que te tengo esta mañana es, ¿cómo perseguimos esto? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo podemos convertirnos en un pueblo cuyos corazones están tan rebosantes de la verdad que fluye de nuestra boca unos hacia otros en una manera natural? ¿Cómo llegamos a ese punto? Hay 3 pasos que te traigo en esta mañana, porque queremos ser este tipo de personas, este tipo de gente de iglesia que Pablo describe, que habla la verdad. Y lo primero es que debemos de saber la verdad. Mira lo que dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un mandamiento muy simple. Habla la verdad con los demás. Y sin embargo, aunque es simple, será imposible de cumplir si no nos proponemos primero conocer y comprender la verdad. Charles Spurgeon solía decir, oh, que tú y yo pudiéramos entrar en el corazón mismo de la palabra de Dios y meter esa palabra en nosotros mismos, y así como he visto al gusano de seda comer la hoja y consumirla, así también deberíamos nosotros que ver la palabra del Señor, no arrastrarnos sobre la superficie, sino comerla hasta que la hayamos absorbido en nuestras partes más íntimas. Es inútil simplemente dejar que los ojos repasen las palabras o recordar las expresiones poéticas o los hechos históricos, pero es una bendición devorar el alma misma de la Biblia hasta que por fin llegas a hablar en el lenguaje bíblico y tu propio estilo está modelado sobre el modelo bíblico. También me gustaría compartir contigo lo que decía John Bunyan. Lea cualquier cosa suya y verá que es casi como leer la Biblia misma. Lo había leído hasta que su alma quedó saturada de las Escrituras, y aunque sus escritos están encantadoramente llenos de poesía, no pueden ofrecernos su progreso del peregrino, el más dulce de todos los poemas en prosa, sin hacernos sentir y decir continuamente, vaya, este hombre es una Biblia viviente. Pícale en cualquier lugar. Con una aguja, su sangre es bíblica. La esencia misma de la Biblia fluye dentro de él. No puede hablar sin citar un texto porque su alma está llena de la palabra de Dios. Os encomiendo su ejemplo, amados. Tú puedes tener una copia de
el progreso del peregrino, y hay muchas referencias a la Biblia porque dentro de Bunyan corría la palabra de Dios en su sangre. Solo con la palabra de Dios podemos practicar lo que Pablo nos está pidiendo aquí. Podemos ser como la iglesia de Colosas, donde Pablo les dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira lo que dice, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Efesios 5:17 hay una exhortación similar. Por tanto, escribe Pablo, no seas insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras, no seas insensatos en descuidar la palabra de Dios. Versículo 18 nos dice, y no os emborrachen, dice Pablo, con el vino, porque ahí hay disolución. Por el contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo se ve esto? Efesios 5:19 nos lo dice, hablando unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor. En otras palabras, estar llenos del Espíritu es hablar y cantar la verdad de la palabra de Dios con los demás, porque fluye dentro de nosotros. Y sin embargo, ¿cómo podemos dirigirnos unos a otros con la verdad si no conocemos la verdad? Si no está morando ricamente en nosotros, ¿cómo va a salir de ahí? No puede. No puede. Por eso necesitamos hacer un hábito del beber la palabra de Dios todos los días. La realidad es que hay muchos cristianos que están en la iglesia, tienen su etiqueta de cristiano, pero están deshidratados de la palabra de Dios. Ellos beben la palabra de Dios los domingos, pero durante toda la semana se deshidratan porque se la pasan con entretenimiento nada más. Ahí está la palabra de Dios, el agua viva, pero nunca la toman para beberla. Aquí hay una pregunta. ¿Puede realmente un verdadero cristiano sobrevivir así? O podemos decir, ¿puede una iglesia sobrevivir así? Una vez a la semana beber la palabra de Dios. Me han dicho que los que viven en lugares silvestres tienen la regla 3. La regla establece que una persona puede vivir 3 minutos sin oxígeno, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Esa es la regla general, solo 3 días sin agua, a menos que, por supuesto, se pierdan en Texas y tendrán mucho menos. Tu cuerpo necesita agua. Necesita agua. Pero necesita más la palabra de Dios. Estamos nosotros en una situación donde hay agua donde quiera en este país. Algunos de ustedes a lo mejor salen, toman agua y está donde quiera porque tu cuerpo te dice que la necesita. Y estamos en la misma posición espiritual donde la palabra de Dios está donde quiera. Tenemos un acceso gratis a cualquier momento, muy fácil. Ahí está disponible esperándote a ti para que la abras y leas de sus palabras y absorbas estas aguas vivientes. ¿Cuántos cristianos viven en lugares donde hay una vasta cantidad de la palabra de Dios? Y sin embargo no la beben? Siento que el Señor le está hablando a esta generación. Ya no vemos que busquen la palabra de Dios. Dice Mateo, entonces comenzó a recomendarles a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos
en Bostras tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio serán más tolerables el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lee la palabra de Dios, medita en ella, pásala a tus hijos, a las siguientes generaciones. Mira lo que dice aquí, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación que rechaza la palabra de Dios. Tenemos recursos que no se comparan con los que tuvieron en el pasado. Y si nosotros leemos los registros históricos de nuestros antepasados, nos vamos a dar cuenta lo corto que en esta época estamos de la palabra de Dios. La influencia cristiana ha estado cayendo. Actualmente estoy leyendo un libro que narra el ascenso y la caída del occidente y encontré esta descripción de una escuela de discipulado cristiano que surgió junto después de la caída de Roma alrededor del año 500 después de Cristo. Dice así: durante el próximo medio milenio, dice el autor, el contenido de este programa de discipulado cristiano se centrará en los salmos, otras lecturas de las escrituras, devocionales, biografías de los padres de la iglesia, secciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, así como 150 salmos van a estar cubiertos cada semana. Este es el tipo de devoción que parece casi imposible en nuestra mente, quizá ahora legalista en estos días. Pensamos que esto es inapropiado, pero esta es la respuesta que deberíamos de tener a la palabra de Dios. O miren esta carta. ¿Tú piensas que la escuela en casa es nuevo? No, en el siglo IV, mira lo que decía una madre acerca de la educación de su hija. Su alma debe ser educada, ella escribe, para ser templo de Dios. Ella debe aprender a no oír nada ni a decir nada más que lo que pertenece al temor de Dios. Esa es sabiduría. No debe entender palabras inmundas ni conocer las canciones del mundo. Su lengua debe estar empapada mientras aún tierna en la dulzura de los salmos. Que sus tesoros no sean gemas, sino manuscritos de las sagradas escrituras. Que comience aprendiendo el salterio y luego que recompile sus reglas de la vida según los proverbios de Salomón, que del predicador adquiera el hábito de despreciar el mundo y sus vanidades, que siga el ejemplo de Job en virtud y paciencia. Entonces, déjala pasar a los evangelios para que nunca los deje de lado una vez que los haya tomado en sus manos. Que ella también beba con corazón dispuestos de los hechos de los apóstoles y las epístolas, tan pronto como haya enriquecido el alma en su mente con estos tesoros, que aprenda de memoria a los profetas, los primeros 7 libros de la Biblia, los libros de los reyes, de crónicas, de Esdras, Esther y luego finalmente el Cantar de los Cantares. Tú lees este tipo de cosas y tú dices, yo no sé nada, absolutamente nada en comparación de estas personas. Esto nos debería de humillar a aquellos que estamos en la palabra de Dios y debemos de tener una devoción más grande a la palabra de Dios. Muchas de estas prácticas han caído, son cenizas en una civilización que se dice de primer mundo. Y es que, miren, esto es lo que sucede cuando somos negligentes a la palabra de Dios.
Y miren lo que ha sucedido. Parece esto legalista, pero es una respuesta correcta a la belleza de la palabra de Dios. Salmo 119:97 nos dice, cuánto amo yo tu ley, ella es mi meditación todo el día. En otras palabras, esto es en lo que pienso todo el día. Yo pienso en la palabra de Dios porque quiero entenderla, quiero aplicarla a esta situación, a aquella situación, para que yo me parezca más a la imagen de Dios. ¿Alguien puede leer el Salmo 1? Miren lo que decía el salmista. Bienaventurado el hombre. Dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, antes bien en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Él la conoce. ¿Por qué? ¿De dónde viene este deseo? ¿Qué sucede? Él es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios no regresa vacía. Cada uno de nosotros debería de practicar, aprender la palabra de Dios de esta manera, porque mira la promesa que viene. ¿O qué tal Job? Job 23:12. Él decía, no me he apartado del mandamiento de tus labios. He atesorado las palabras de tu boca más que mi ración de alimento. Yo necesito alimento cada día de mi vida, pero puedo dejar ese alimento de lado por ir a la palabra de Dios. O a lo mejor como nuestro Salvador, que respondió a la tentación de Satanás diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O que pudiéramos enseñar a nuestros hijos palabras directas de la palabra como Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que deberías de hacer, dice el Señor en Zacarías. Deberías de hablar la verdad con tu prójimo. Cualquier conocimiento que tengas ahora de la palabra de Dios, sabes, no es suficiente. Que de ahora en adelante te profundices más en la palabra de Dios, que busques más conocerla, que la consumas, que la entiendas, que medites en ella, que hables con otros acerca de ella, que animes a otros a hablar con la palabra de Dios para que llegues a hacer lo que la palabra de verdad te está enseñando. Que sea tu devoción, tu meta, conocer más a Dios y hablar más como Él. Y sin embargo, conocer la palabra de Dios simplemente no es una garantía. Hay mucha gente en buenas iglesias que están orgullosos del conocimiento que tienen de la palabra de Dios cuando la hablan, pero necesitamos algo más y va a ser nuestro segundo punto. No solo conoce la palabra de Dios, ama la verdad, por lo cual desechando la mentira, habla verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra es simple, habla la verdad y debes de saber la verdad para hablarla. Pero mira lo que dice Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. Pero mira lo que dice. Cuánto amo tu ley. La amo. Por eso yo medito en ella, porque la amo.
O considera otra vez del mismo ángulo, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, antes bien en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está su delicia. La ama, la desea, porque ama la palabra de Dios. Por eso Él medita en ella día y noche. Es una verdad muy sencilla, que solo aquellos que verdaderamente aman la palabra de Dios al final verdaderamente la conocerán y meditarán en ella. Solo aquellos que aman la palabra de Dios van a poder continuar. La palabra de Dios en nuestros días es necesaria y el mundo la odia. Y sabes, si tú la amas, el mundo te va a odiar. Y simplemente va a estar en ti porque tú la amas y nunca te vas a rendir a pesar de que el mundo te rechace. Porque tú estás casado con la palabra de Dios. Es un compromiso que no puede ser roto. Salmo 119 nos dice, alzaré mis manos hacia tus mandamientos, que amo, y meditaré en tus estatutos. ¿Qué significa levantar las manos? Es un intenso deseo y anhelo por algo que te gustaría agarrar, tener, lo deseas, quisieras abrazarlo, entenderlo completamente. Ese es el deseo del salmista, porque ama su palabra. Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel a mi boca. Porque tus preceptos obtengo entendimiento, por eso aborrezco todo camino de mentira. Ponemos la mentira de lado, pero ahora hablamos la verdad con nuestro prójimo. Aquellos que conocen la palabra de Dios hablan la palabra de Dios porque la aman. Cuando Nikki y yo éramos novios, me pongo nervioso cuando hablo de ella. Nadie tuvo que convencerme de salir con ella. Yo la amaba. Y la raíz es que mi amor por ella crecía y crecía. Yo quería estar con ella y porque quería estar con ella, no podía estar con ella todos los días. Por eso me casé con ella, para que pudiera estar con ella todos los días de mi vida, porque la amo. Agustín decía, cada hombre va donde lo lleva su amor. Tengo que corregir el nombre porque dije un equivocado antes. Cada hombre va donde lo lleva su amor. Y así ha sido cierto en mi vida. A donde quiera que he ido, ha sido mi amor el que me ha llevado. Si realmente quieres conocer y comprender la palabra, si quieres cumplir el mandato de Pablo de hablar la palabra, entonces debes preguntarte honestamente, ¿realmente amo la palabra de Dios? Una vez le preguntaron a un mártir antes de su ejecución si realmente amaba a su esposa y a sus hijos y si le aborrecería el corazón separarse de ellos. Y él dijo, sí, los amo tanto que no me separaría de ninguno de ellos ni por todas las riquezas del mundo. Pero el amor de Cristo y su verdad está por encima de todos. Ese era un amor muy intenso para este mártir, aún más grande del amor que tenía a las personas en esta tierra. Él tenía que dar lo más valioso que creía por amor a Dios y su palabra. El mártir estaba dispuesto a renunciar a su familia, a sus posesiones terrenales más preciadas. Si tú no renuncias a tus placeres terrenales por la palabra de Dios,
realmente no lo estás amando, si no dedicas ni siquiera un poco de tiempo a la palabra, podría ser mentira decirles a los demás que realmente amas la palabra. Cada persona va donde su amor lo lleva. Si tu corazón no está cargando la palabra de Dios, es que tú te has casado con otro amor que necesita ser sacado. Arrepiéntete de eso. No ames al mundo, dice Juan, y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amo tus mandamientos, decía el salmista, más que el oro fino. El amor por la palabra de Dios permanece para siempre. Sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Tú la amas en realidad? Haz lo mejor para fomentar ese amor a la palabra de Dios y mantener ese amor con los demás que te rodean. Debemos de tener un amor por la palabra de Dios. Salmo 119, 167. Mi alma guarda tus testimonios porque los amo. Sí, hay un conocimiento de la palabra que viene a través de la mente y eso es bueno, pero ¿cuánto mayor es el conocimiento que viene a través del amor? Señor, hazme gustar con el amor lo que percibo con el conocimiento. Oraba un padre de la iglesia. David dijo después de arrepentirse de su pecado, te deleitas en la verdad, en secreto, en lo interior, dice Salmo 51, 6. Dentro de mí, ahí hay verdad. Si vas a saber la palabra de Dios, conocerla, también debes de amarla. Ahora ya establecimos la importancia de conocer la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios. Debemos de hablar la verdad los unos a los otros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es de que nuestro tercer punto es, habla la verdad, habla la verdad. Ahora que quitamos la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Zacarías dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Habla verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conduces a la paz en vuestras puertas. Somos miembros los unos de los otros. Debemos de hablar la verdad. Debemos de hablar de acuerdo a la realidad, como Dios lo ha definido, como Dios lo ve. Habla lo que es exactamente que va de acuerdo a la verdad de Dios, como Dios la ha proclamado. Un diccionario dice que la verdad es todo lo que va de acuerdo con la realidad, no como lo que se percibe, sino con lo que va a la realidad. Y el creyente sabe lo que es la verdad porque ha consumido la palabra de Dios. Ha llegado a ser parte de él. Y como leímos anteriormente, porque ha consumido la palabra de Dios, ahora odia la mentira. Desecha todo lo mentiroso que hay en él y ahora habla solo la verdad. No es una sugerencia, es un mandamiento. Habla la verdad los unos a los otros. Si tú no lo haces, estás desobedeciendo al Señor. Debemos de amar a los otros hablándoles la verdad. De hecho, es el amor más grande dentro del cuerpo. El amor se expresa con la verdad.
Así es como el cuerpo se alimenta, así es como ha sido creado. Pablo tiene un argumento similar en Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Tú amas a tu cuerpo? Entonces aliméntalo. Tú debes de beber agua, aliméntalo. ¿Tú amas a tu cuerpo espiritual? Habla la palabra de Dios los unos a los otros. Eso es amor. ¿Hablas la verdad? ¿La gente en este cuerpo te escucha hablar las verdades de las Escrituras? ¿Te oyen hablar de Cristo y del Evangelio? ¿Te oyen hablar de los atributos de Dios? ¿Te oyen hablar con la palabra de Dios? ¿Cómo luchas en las cosas de la vida? ¿Te escuchan exhortando con la palabra? Dando consuelo, corrigiendo, dirigiendo con la palabra de Dios que sale de tu boca. ¿Tú te amas de esta manera? Somos miembros los unos de los otros. Necesitamos amar y decir la verdad. Tenemos que hablar la verdad en amor sin importar las consecuencias a tiempo y fuera de tiempo, porque nos amamos los unos a los otros, porque somos en un sentido espiritual miembros unos de los otros. Debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Esto significa que no calumniamos, no recibimos chismes y también hacemos de lado las mentiras, tampoco nos halagamos los unos a los otros mintiendo. El incrédulo es descrito en el Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, lisonjean con su lengua. Proverbios también nos habla mucho de esto. Aquellos que lisonjean, lisonjear está contrastado con la palabra revocar, porque se tiene que hablar la verdad. Y en la iglesia debemos de tener cuidado porque las mentiras pueden entrar. En el momento que hablamos, algo puede sonar como que se está dando ánimo, pero a lo mejor eso es una mentira que viene enmascarada. El cuerpo se duele cuando suceden este tipo de cosas. Debemos de hablar la verdad, debemos de hacer juicios justos, debemos de dejar de lisonjear, porque eso no es una verdad. Quien ama realmente al cuerpo no va a lisonjear con su lengua. Y alguien que ama la verdad no va a desear ser lisonjeado. Al contrario, va a hablar la verdad y humildemente se debe de aceptar la verdad. Debemos de hablar la verdad porque queremos, deseamos que la verdad se hable. Salmo 15 describe a un hombre de integridad, un hombre que se ha dado a la verdad. Salmo 15. ¿Quién habitará, Señor, en tu tabernáculo? ¿Quién estará contigo? Nosotros leemos en Efesios que la iglesia es la que va a habitar en el tabernáculo del Señor. Y dice el versículo 2, el que habla en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este es un hombre de integridad. No hay cosas malas en su corazón, malicia.
estén presentes o ausentes, Él habla cosas de integridad, no chismea, no toma reportes contra su amigo. ¿Por qué? Porque en ese reproche puede haber una mentira y él va y checa todo, lo revisa de acuerdo a las escrituras. Y tú sabes el mandamiento de Pablo, hablar la verdad con sus prójimos. Y eso era característica de su vida. Él estaba lleno de la verdad y por eso salía la verdad de él. Y es que mientras hablamos la verdad en amor, Pablo escribe, nosotros maduramos, crecemos en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. ¿Cómo crece el cuerpo? Él crece mediante cada uno de nosotros, haciendo el compromiso de conocer la verdad, amar la verdad y amar el cuerpo de Cristo, hablando la verdad en amor los unos a los otros. Oremos. Padre, le pedimos que nos ayude, que cree en nosotros un deseo grande, un hambre grande por su palabra, que no podamos reprimir. Perdónenos porque hemos sido negligentes con su palabra. Perdónenos porque frecuentemente hemos sido llenos con mentiras y las hemos pasado a los demás. Señor, por favor, escudriñe nuestro corazón, pruébenos y llévenos en el camino de la verdad que está en su palabra. Padre, mientras comenzamos a hablar la verdad los unos a los otros, ayúdenos a practicarla y ayúdenos a ser pacientes los unos con los otros, que creamos lo mejor de las otras personas para que lleguemos a ser una congregación, no simplemente que hablamos la verdad, sino que amamos la verdad y que confiamos los unos de los otros. Le damos las gracias y oramos en su Hijo Jesucristo. Amén. Por favor.